Cuando presentas tu oportunidad de negocio o de producto, ¿cómo le entras al cliente? ¿Entras con el producto primero o con el negocio primero? Hace 14 años que empecé en Network Marketing y en la primera empresa en la que estuve me enseñaron este concepto. Denominaban top-down a cuando presentas el negocio primero y el producto después, diciendo, oh, tenemos un plan de compensación buenísimo, este es un modelo de negocio genial y por cierto hay un muy buen producto detrás. Pero el producto a lo mejor no es tan importante porque el negocio es más importante que el producto. El otro enfoque, y a lo mejor no quitando la importancia una cosa a la otra, pero el otro enfoque es bottom-up, o sea, empezar por el producto primero. Y ahí es cuando dices, oh, tenemos un producto que es fabuloso, el producto es maravilloso, por cierto, hay una oportunidad de negocio detrás. Son dos enfoques diferentes y no voy a decir que uno sea mejor que el otro, pero con esta economía puedes tener un resultado muy, muy diferente según cuál enfoques y según cuál sea el producto que estés vendiendo. Así que quiero plantearte las pros y contras de ambos enfoques y darte una sugerencia de cuál sería la mejor forma, en mi opinión, de hacerlo en este momento. Si tú estás en una empresa en la que predominantemente se habla del producto, lo voy a decirlo al revés. Si estuvieras en una empresa de las que andan primero que todo con el negocio, ten en cuenta que es importante para que haya una solidez y que a largo plazo tengas buenos ingresos. Es muy importante que no te olvides de hablar del producto. Porque si el producto no enamora al distribuidor lo suficiente como para usarlo genuinamente porque le gusta, no solo porque trabaje con esto, no van a seguir siendo clientes a largo plazo. Así que para ese tipo de empresas, por favor, no olvides hablar del producto. Pero quiero hablar un poquito más para las empresas, como en la que estoy ahora. Muchos de mis colegas que estáis siguiendo este canal, estáis en una empresa también en que se vende producto destinado a la salud. Y habitualmente enfocamos demasía, en mi opinión, en el producto en sí. Ensalzamos el producto y a veces ni siquiera mencionamos la oportunidad de negocio. Y cuando hacemos esto, el problema es que la persona puede decirnos, oh sí, el producto es buenísimo, pero gastarme $100 al mes o más en tomar esto para mí con esta economía es totalmente imposible. No tengo el orden de prioridades de dedicar tanto a mi salud porque tengo otras prioridades de otros gastos en mi vida. Dime si eso te suena, dime si eso te lo han estado diciendo clientes últimamente. Te quiero contar una pequeña historia y aquí nos estamos remontando a 2008. Estamos en plena recesión, plena crisis, si te suena, llevamos como bastantes crisis en la última década y media. En esa crisis, pues estaba empezando a ver esa situación de que la gente estaba con preocupaciones con el trabajo. Y cuando le presentamos, en ese momento lo que estábamos proponiendo era un aparato que te ayudaba a plancharte las arrugas y otras cosas, con un producto consumible que tenías que usar junto con el aparato a razón de $100 al mes. Si le decíamos a la señora típica, el ama de casa típica, que era nuestra clienta habitual, te tienes que comprar, bueno, te proponemos que te compres el aparato este, son $300 de inversión, 300 euros, y luego te estás gastando 100 al mes en los productos. La gente nos decía, estás absolutamente chiflada. Con esta economía yo no me puedo gastar eso en mi belleza, en el aspecto que tengo. Directamente está totalmente fuera de mi ámbito. Pero cuando le decías a la persona, oye, te estás gastando 300 en una inversión inicial y después 100 al mes en un producto que te va a hacer sentirte mejor, estar más guapa, etc. Pero es una inversión. Es una inversión que te va a estar ayudando a tener ingresos para tu familia, porque es lo que te da pie para poder hacer rodar la oportunidad de negocio, inscribir a otras personas y de esa manera generarte un ingreso para tu familia. Ahí mentalmente esto entra totalmente en un concepto diferente en tu cabeza. Si te dicen $300 en una fiesta, en algo de vacaciones, en divertirte, en algo superfluo e innecesario, mentalmente lo vas a cortar. Vas a decir, no, ni modo, no tengo dinero para eso. Pero si te dicen $300 en una oportunidad de negocio que va a generar que tengas más ingresos en tu familia, estamos ahí hablando de una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, la moraleja con esto, estés en la empresa en la que estés, con el producto que estés, por favor, dale ambas opciones a la persona. Si vas a entrarle con el producto y
es bueno entrar con el producto en el sentido de que la persona tiene que estar interesada en qué cosa es lo que vende. Y a mí habitualmente cuando he intentado proponer como que negocio primero, habitualmente la respuesta es, oye, primero tengo que conocer el producto, tengo que consumirlo y ver si realmente me interesa promocionarlo. Es normal y es perfecto. Pero al cliente que te entra para probar el producto, acuérdate de decirle, oye, esto no necesariamente es un gasto, esto puede ser una inversión para tu familia. Si tú quieres que esto también sea una fuente de ingresos, tenemos una oportunidad de negocio muy buena detrás. Este mensaje me parece que es muy importante con esta economía porque realmente no tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad cotidiana que está enfrentando la mayoría de las personas. La gente que no está trabajando en marketing en red y que no tiene un negocio asentado, en este momento está teniendo una realidad cotidiana de que con el sueldo de ingresos fijos no llega a fin de mes. Así que ya lo dije, lo he dicho en varios lives en ambos canales, es súper importante que tengas varias fuentes de ingresos. Y es súper importante que le digamos a nuestros clientes, incluso a los clientes existentes que tienes en tu equipo, que tienes en tu estructura, la gente que ha estado comprando productos. Si ahora alguno te dice, oye, sabes que quiero bajar el consumo porque ahora mismo no me lo puedo permitir, invítales a que hagan el negocio, invítales a que conozcan que el marketing en red es una oportunidad fantástica, que florece en tiempos de crisis, pero tienes que estarla trabajando conscientemente en cuanto al contexto en el que estamos, ¿ok? Así que no quiero que te pierdas de aprovechar la oportunidad que implica el negocio en el que estás, solamente porque no lo sabes enfocar, no lo has sabido cambiar, no lo has sabido presentar de forma que sea interesante para el interlocutor que tienes delante. Y quiero invitarte a que realmente tomes tu negocio en serio y se lo ofrezcas a personas que también lo pueden necesitar, porque a lo mejor dices, oh, pero es que esta clienta tiene un buen empleo, su esposo. Sí, pero a lo mejor necesitan un extra en este momento, así que ofrécelo, ¿ok? No te lo calles, no les prejuzgues, deja que decidan ellos y si quieren incorporarse, muéstrales cómo, ¿ok? Ese es mi mensaje para hoy, corto y conciso. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Y quiero recordarte, lo he dicho 20 veces, pero hay que decirlo como que 30. Estamos en plena semana de Viernes Negro. Hasta el viernes tienes mis cursos con promoción. Y no, voy a sacar este link en YouTube. Tengo el link directo debajo del vídeo. Mira el campo de descripción del vídeo. Está el link en mi bio también en Instagram. Y los cursos que tengo son destinados a ayudarte a generar dinero, ¿ok? No son un gasto, son una inversión también. Te invito a echarles un vistazo. Tengo el nuevo lanzamiento de Catapulta tu negocio, que para aquellos que ya estáis a lo mejor un poquito cansados de estar todo el rato en Instagram, queréis hacer algo más eficiente, echarles un vistazo. Empezamos en enero, este grupo va a ser genial, 6 meses de acompañamiento. Puedes leerlo todo en la página web y ya lo he explicado antes, así que tampoco me quiero enrollar demasiado con esto. Que tengáis un bonito día miércoles y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, fin de la emisión en YouTube y no olvides suscribirte por ahí si no lo has hecho todavía. Nos vemos en el próximo.